La Copa de España de Féminas Cofidis bajaba su telón el pasado domingo y lo hacía en la cuna del arroz, Sueca. Entre un mar de arrozales se disputaban los últimos puntos de la temporada e incluso llegaban a decidirse las campeonas en aquellas categorías todavía en el aire. En su segunda edición, la Clásica del Arroz volvía a proponer un recorrido diferente a lo que viene siendo habitual en el ciclismo español, un circuito totalmente llano pero no por ello exento de dureza y dificultad. El trazado de 17,5 kilómetros por vuelta contaba con un tramo de casi 5 kilómetros por caminos de tierra y entre campos de arroz. Un año más, Sueca y su peña ciclista ponían a prueba la habilidad de las ciclistas que nos obsequiaban con bellísimas estampas. Este año es el segundo año en el cual tenemos esta competición, por lo tanto lo que se demuestra es que el año pasado tuvo una gran aceptación y desde el Ayuntamiento de Sueca hemos vuelto a apostar. Como alcalde estoy muy satisfecho de toda la participación y de toda la gente que ha venido a nuestra ciudad. Muy orgullosos también de que este deporte cada vez cuente con las mujeres, porque cada día pues tenemos que ayudar a que las mujeres se integren. Las más madrugadoras eran las ciclistas cadetes. A las 9 de la mañana se les daba la salida con 84 corredoras en liza. En esta primera manga debían cubrirse 2 giros completos al circuito para totalizar 35 kilómetros. Ya en la primera vuelta e incluso antes de llegar al tramo de tierra, la gran dominadora de la categoría, la navarra Paula Ostiz, trataba de enfilar y romper la carrera. Aunque en un principio lograba distanciarse unos metros, finalmente era alcanzada por la gallega María Filgueiras. No obstante, y aprovechando un pequeño repecho situado a 1 kilómetro del paso por meta, la ciclista del equipo Lacturaler Mitagaña, ahora sí, conseguía definitivamente soltar de rueda a la ciclista del Río Miera Meruelo y abrir un hueco que sería insalvable para sus rivales. Ostiz marcaba su potente ritmo en el segundo y último giro al circuito y su ventaja seguía aumentando hasta levantar los brazos en la meta de la avenida Ciutat de Pamplona. A 57 segundos llegaba la gallega Filgueiras, mientras que a 1 minuto y 59 segundos lo hacía en tercera posición la valenciana Daniela Grañana del Hyundai Coricar. Con su victoria en Sueca, Paula Ostiz lograba un hito al alcance de muy pocas, ganar las 9 pruebas de la Copa de España. Es una sensación única, ganar 9 de 9 es algo para mí muy especial y estoy muy contenta por lo que he conseguido este año. Cuando hemos entrado este rato he puesto mi ritmo para que la gente más o menos se quedara un poco. En la segunda vuelta se ha sufrido un poco porque con el aire sola y así es un poco más duro y muy contenta por conseguir esta victoria. La segunda manga de la mañana reunía a 88 ciclistas juniors y masters. Por delante 3 vueltas al circuito para completar 52,5 kilómetros. A medida que avanzaba la mañana, el calor e incluso el viento, que empezaba a soplar con mayor intensidad, se sumaban a la fiesta, añadiendo mayor dificultad, si cabe, a la Clásica del Arroz. El primer paso por el tramo de tierra provocaba la primera selección. La carrera se rompía en 1000 pedazos y un grupo de 6 ciclistas, integrado por las hermanas Lucía y Laura Ruiz, Carolina Vega, Olach Camino, Violeta Hernández y Lucía García, se marchaba por delante. La hasta entonces líder de la Copa de España Junior, Estela Domínguez, se quedaba en el grupo perseguidor. Por si fuera poco, a 13 kilómetros de meta, un inoportuno pinchazo la descolgaba y ponía fin a sus aspiraciones de llevarse la copa. Esta circunstancia era aprovechada por las hermanas Ruiz. Laura se alzaba con la victoria en la Clásica del Arroz y Lucía se hacía con el liderato final de la Copa de España de Féminas Cofidis. En el podio junior, además de las 2 ciclistas del Río Miera Meruelo, se metía en segunda posición Lucía García, del equipo Costa Brava Mediterranean Food. Hemos podido plasmar en la carrera lo que teníamos planificado desde el principio. En el primer rato hemos roto la carrera y después controlar el resto de rivales para poder conseguir el liderato de la Copa con Lucía como líder. Al final, la regularidad que ha tenido Lucía a lo largo de todas las carreras pues nos ha permitido con ella obtener este liderato.
Carolina Juárez sería la primera Máster 30 en entrar en meta, igual que Gloria Fullers en Máster 40. Por su parte, Rocío Martín y Caroline Susan Gaskell, ambas del Loro Parque Tenerife, se adjudicaban la Copa de España Féminas Cofidis en categorías Máster 30 y 40 respectivamente. Y medio centenar de ciclistas élite y sub-23 tomaban parte en la tercera y última manga de la Clásica del Arroz. Antes, las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, participaban en el protocolario acto de corte de cinta. La ciclista local Sara Bonillo se unía a los prolegómenos de la carrera absoluta. Puntual, a las 12:30 se daba la salida. 5 vueltas y un total de 87,5 kilómetros esperaban a las corredoras. En el primer paso por el Marín de Barraquetes ya se notaba la tensión en el seno del pelotón. Todas las ciclistas querían llegar lo mejor colocadas posible al inicio del tramo de tierra para tratar de evitar posibles caídas y enganchones. Ya en la tierra era la ciclista suecana Sara Bonillo del equipo británico Camps Basso quien tomaba las riendas de la carrera. Por unos momentos, Bonillo y la asturiana Lucía González nos transportaban a los duelos del ciclocross. Ese movimiento provocaba que la carrera se rompiera en numerosos grupos, yéndose por delante 3 corredoras, la portuguesa Daniela Campos, la alemana Antonia Niedermayer y la valenciana Sofía Rodríguez. Las 3 ciclistas, 2 del equipo Vizcaya Durango y una del Canyon SRAM Generation, se entendían a la perfección. Sería en el siguiente paso por el tramo de tierra cuando Sofía Rodríguez perdería contacto con la fuga y el terceto se quedaba en dúo. Campos y Niedermayer eran cabeza de carrera y las diferencias respecto a sus perseguidoras iban aumentando paulatinamente. En las 2 últimas vueltas al circuito, la emoción y la incertidumbre se adueñaron de la carrera. Primero, un pinchazo descolgaba a Campos y provocaba que Niedermayer abriera un hueco que parecía insalvable. No obstante, ya en el último paso por la tierra sería la alemana quien sufriera una caída que le mermaba toda la confianza sobre su bicicleta. Campos, que nunca cejaría en su empeño de luchar por la victoria, volvería a contactar con cabeza de carrera. Tras casi 2 horas y media y un sprint de 200 metros, la portuguesa Daniela Campos se adjudicaba la segunda edición de la Clásica del Arroz por delante de la alemana Antonia Niedermayer. A prácticamente 4 minutos y medio cruzaba la meta en tercera posición la ucraniana Martina Varenik del equipo NICAT RBH Global. The race was really crazy since the beginning because the position was the most important in the Sterrato part, and then I could make it to the front with my teammate Sofia, and then the girl from the Kenyan came with us and we did a good job together, all together, all the race. And yeah, entering to the final lap I had a problem with the bike, so I had to do like time trial to get to the front again and control my efforts to the final, and yeah, I could make it. Como ya ocurriese en su primera edición, este año la Clásica del Arroz tampoco dejaba indiferente a nadie. Con la Clásica del Arroz lo que hemos querido es mostrar al mundo lo mejor que tenemos en Sueca, nuestro producto estrella, que es el arroz. Nuestra marjal, envidiable marjal, preciosa, nuestro clima también envidiable y precioso, y sobre todo esas ganas que tenemos por fomentar, ¿no?, el ciclismo femenino. Las 3 carreras han vuelto a ser preciosas, muy disputadas, el circuito es que da para ellos, han habido muchas diferencias, pese a no haber ningún puerto de montaña, las diferencias en meta han sido abismales. Eso demuestra una vez más que no es necesario colocar grandes desniveles para que una carrera sea bonita y hayan diferencias en meta, ¿no? Y la Clásica del Arroz es eso, llana, pero con mucho ciclismo, con mucho viento, hay que demostrar habilidad en el tramo de arena y bueno, hay que ser una corredora completa. El año pasado ganó Sandra Alonso, hoy ha ganado Daniela Campos, o sea, tenemos 2 corredoras de lujo en el palmarés de la prueba.